Hola a todos y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo detrás del micrófono. Hoy es lunes 11 de agosto de 2025 y les traigo un tema, podríamos decir que de actualización con respecto al oro ruso. Y empecemos de lleno. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, la narrativa ha sido clara. Hablaba de que las sanciones occidentales estrangularían la economía de Rusia. ¿Se recuerdan? Pero la historia que se desarrolla hoy es mucho más compleja y yo diría que fascinante. Por un lado, la prensa estatal rusa nos muestra una economía resiliente con reservas internacionales récord y un rublo que domina el comercio exterior. Por otro lado, tenemos un influyente think tank estadounidense, Rand Corporation, que nos dice que esta fortaleza esconde grandes vulnerabilidades. Pero hay un tercer factor que complica todo: la creciente e irreversible alianza entre Rusia y China. Los analistas de Washington se preguntan si hay forma de revertir este bloque estratégico. Pero hay un tercer factor que lo complica todo: la creciente e irreversible alianza entre Rusia y China. Los analistas de Washington se preguntan si hay forma de revertir este bloque estratégico o si Occidente, en un intento de debilitar a Rusia, en realidad la ha empujado a los brazos de su principal rival, que según ellos es China. En este video no nos quedaremos con un solo titular. Vamos a contrastar estas tres narrativas para entender la verdad detrás de la economía de guerra de Rusia, el nacimiento de un nuevo orden comercial y las consecuencias geopolíticas que ya estamos viendo. Así, mi gente, que quédense con de qué hablan, porque el futuro de la geopolítica se está decidiendo no solo en el campo de batalla, sino en el nuevo eje comercial entre Moscú y Pekín. Pasemos directamente al primer artículo de RT Noticias, que es un noticiero ruso. Y este noticiero nos habla de las reservas internacionales de Rusia que alcanzarán un récord histórico. Habla que las participantes del país han aumentado en 5.500 millones de dólares desde principios de julio, según el Banco Central. Sí. Habla de que las reservas internacionales de Rusia alcanzaron un máximo histórico de 6.900,5 mil millones de dólares a finales de julio. Informó el jueves el Banco Central del país. No hay que olvidar que más de 300.000 millones de esa cantidad siguen congelados por las naciones occidentales debido al conflicto de Ucrania, una medida que Moscú ha considerado como ilegal. La cifra marca el nivel más alto jamás registrado, superando el máximo anterior de 690.000 millones de dólares registrado el 4 de julio. Las reservas internacionales de Rusia, que consisten en monedas extranjeras, tenencias de oro, derechos especiales de giro del FMI y otros activos altamente líquidos, estos fondos son administrados por el Banco Central y el gobierno y pueden desplegarse para estabilizar el rublo, atender la deuda externa o responder a crisis financieras. El Banco de Rusia no ha proporcionado un desglose detallado de los activos en poder de las agencias occidentales desde la escala del conflicto Rusia-Ucrania en el 2022, aunque continúa incluyéndolos en sus cifras oficiales de reserva. Las reservas totales de Rusia crecieron en más de 100.000 millones de dólares desde principios de 2023. Alrededor de 2/3 de las reservas de Rusia congeladas en Occidente están en manos de la Cámara de Compensación Euroclear, con sede en Bruselas. En abril, la Unión Europea reportó 2.100 millones de euros, 2.300 millones de dólares en beneficios de estos activos. Mientras que los obstáculos legales y políticos han estancado los intentos de confiscación absoluta, los líderes de la Unión Europea han autorizado el uso de estas ganancias para apoyar a Kiev. Es un robo, ¿verdad? El año pasado, Euroclear transfirió 1.500 millones de euros en ingresos por intereses a un préstamo del G7 de 50.000 millones de dólares para Ucrania. Desde entonces, la Comisión Europea ha desembolsado 7.000 millones de euros de su participación
de 18.100 millones de euros para ser reembolsados utilizando los ingresos de los fondos congelados de Rusia. Bruselas también está considerando reinvertir los activos e instrumentos de mayor rendimiento para aumentar los rendimientos. Moscú ha condenado la congelación de activos, con el presidente Vladimir Putin llamando al uso de fondos rusos por parte de Occidente robo y advirtiendo de grandes consecuencias. Dijo que cualquier intento de apoderarse de las reservas socavaría la estabilidad financiera mundial y aceleraría el cambio hacia los sistemas de pago regionales y alejarse de las instituciones occidentales, que ya lo estamos viendo en curso, ¿verdad? Así que hablamos de una reserva récord. La noticia principal es que las reservas internacionales de Rusia alcanzaron un récord de 695.500 millones de dólares a finales de julio. Esto es presentado como una señal de fortaleza económica. Con el contraste con activos congelados, este artículo nos menciona que más de 300.000 millones de esos fondos están congelados por Occidente, un acto que Rusia califica de robo. También nos encontramos con un crecimiento constante. Esto destaca que las reservas han crecido significativamente desde principios de 2023, lo que sugiere que la economía rusa está superando los desafíos de las sanciones. Y por supuesto, críticas a las acciones de Occidente. Esto critica directamente a la Unión Europea por usar las ganancias de los activos congelados para ayudar a Ucrania, lo cual, según Putin, socava la estabilidad financiera global. Esto es lo que nos dice RT Noticias. Veamos la perspectiva occidental. ¿Ok? Y miren cómo el enfoque es completamente diferente y muy disuasivo. Primero, este título de Rand Corporation se titula ¿Cómo Rusia está usando el oro en tiempos de guerra? Esta investigación, encargada por la Dirección de Sanciones de la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, examina cómo Rusia está utilizando el oro, en particular para evadir las sanciones y generar ingresos, desde la invasión a gran escala de Ucrania. ¿Ok? Mi gente, quiero que se ajusten los oídos porque lo que van a escuchar ahora, pues es puramente un sentido occidental. ¿Ok? Así que dicen ellos de que proporcionan detalles sobre el desarrollo de la política de oro de Rusia, cómo sus empresas de oro y bancos han respondido a la presión y sanciones occidentales, cómo les está yendo a sus productores de oro en términos de producción y accesos a equipos de minería y cómo Rusia está tratando de generar ingresos y comerciar con el oro. Entonces, según ellos, ¿qué es lo que dicen que encuentran? Ellos dicen que el oro se ha convertido en un recurso estratégico para el Estado ruso desde la invasión a gran escala de Ucrania y los autores destacan los siguientes hallazgos. Dicen de que el oro influye en la capacidad de generación de ingresos de Rusia y su política monetaria, que es fundamental para la campaña internacional de Rusia para la desdolarización y juega un papel importante en las relaciones comerciales de Rusia en tiempos de guerra, especialmente como medio de pago. También dicen de que durante la última década, Rusia se convirtió en el comprador soberano de oro más importante del mundo. Habla de que las reservas oficiales de Rusia son ahora las quintas más grandes del mundo. Además de que Rusia también tiene una cantidad no revelada y posiblemente considerable de oro y piedras preciosas en una segunda tienda conocida como el Fondo Estatal de Metales y Piedras Preciosas, el Gosfond. Desde la invasión de Ucrania, Rusia ha añadido regularmente oro al Gosfond, que se puede utilizar a discreción del Ejecutivo. También informa de que antes de la invasión de Ucrania, Rusia transfirió todas las participaciones del Fondo Nacional de Bienestar en yuanes, 60%, y oro, 40%. En retrospectiva, esto era una indicación de que Rusia se estaba preparando para una mayor presión económica occidental. Durante la guerra, Rusia ha estado utilizando estos fondos para apoyar el presupuesto. Rand también dice que Rusia tiene la intención de convertirse en el productor de oro número 1 del mundo, pero que hay indicios de que la producción nacional se está estanando. Sin embargo, los intereses rusos también tienen participaciones considerables
en las industrias del oro de varios países de la antigua Unión Soviética y África. El oro es el metal generador de ingresos más importante de Rusia, pero no es ni se convertirá en un sustituto de exportaciones de petróleo. Aunque la importancia relativa del oro ha aumentado con la disminución de las exportaciones de gas de Rusia, la industria petrolera de Rusia seguirá siendo su principal fuente de ingresos por recursos naturales. Recuerden de que esto es Rand Corporation. Nos quieren indicar de que Rusia está débil y que tiene un punto débil. Pero sigamos. Hay que entrar en toda esta narrativa para entender qué es lo que realmente quieren hacer. Porque recuérdense que Rand Corporation lo que ellos hacen es de que hacen estudios para aconsejar a su gobierno y tomar decisiones. ¿Ok? Hablan también de que la presión económica occidental ha tenido un impacto significativo en la industria minera de oro de Rusia, que los inversores occidentales han dejado casi por completo el sector de las estructuras de propiedad de algunas de las empresas más grandes han cambiado, que ha habido menos cambios entre las refinerías de oro de Rusia, donde la propiedad estatal es más común. ¿Ok? Habla de que las industrias mineras de Rusia dependían significativamente de los equipos y servicios occidentales. Que los productores de oro están luchando para reconstruir sus cadenas de suministro con una mayor dependencia de China. La productividad futura de la industria depende de si sus empresas pueden lograrlo. Su potencial para reducir su dependencia de las importaciones no es convincente. Ahora, también tiene un ¿qué se puede hacer? Y aquí es donde yo quiero que ustedes pongan atención porque básicamente esto es lo que Rand Corporation le está dando como consejo al gobierno de Estados Unidos qué se puede hacer. Y pongan atención a lo que dice. Evidentemente, el Estado ruso está fomentando el trueque y intercambio en especie y de lo contrario recurre al oro para asegurar la moneda dura y los bienes extranjeros. Pero se desconoce la escala, los términos y los participantes en estas actividades. Se requiere más investigación para arrojar luz sobre la escala de las actividades de intercambio internacional en especie de Rusia. Por eso es que el oro es tan importante, mi gente. No pueden restringirlo, no pueden controlarlo. Es una herramienta soberana. El sector de oro de Rusia se produjeron una serie de cambios en términos de propiedad y accionistas de las mayores empresas mineras de oro del país en respuesta a la presión de sanciones. También hay evidencia de que la inversión en el sector ahora se está desacelerando. Esto no es cierto. El trabajo adicional sobre cómo los actores rusos en el sector de oro están respondiendo a las sanciones occidentales y a las cadenas de suministro más estrictas y donde buscan vender su oro será esencial para determinar cómo está cambiando el sector de oro ruso. También dice que Rusia está buscando activamente extender sus intereses mineros extranjeros, especialmente en la antigua Unión Soviética y África. El trabajo adicional podría centrarse en lo que Rusia obtiene de sus activos de oro en el extranjero. También indican de que hay indicios de que los mineros de Rusia han dependido en gran medida de los proveedores occidentales y que ni los productos nacionales ni los occidentales pueden compensar completamente el déficit dejado por su partida. Una inmersión más profunda en el tema podría explorar hasta qué punto está accediendo a equipos de minería occidentales. Así que, según Rand, el oro como herramienta estratégica, pero con limitaciones. Rand reconoce que el oro se ha convertido en el recurso vital para Rusia. Lo usan para generar ingresos, desdolarizar su economía y como medio de pago en el comercio. ¿Ok? Según ellos, también habla que una economía válida para la guerra. El informe que acabamos de leer también sugiere que la preparación económica de Rusia para las sanciones fue intencional. La transferencia de fondos a yuan y oro antes de la invasión es vista como una clara señal de que se estaban preparando para una presión económica. También habla de la vulnerabilidad en la producción. Aquí es donde el informe contradice la narrativa de fortaleza. Rand señala que la producción de oro rusa se está estancando, ya que la industria era muy dependiente, según ellos, del equipo y los servicios occidentales. Ahora dependen de China para reconstruir su cadena de suministro.
También habla de que el oro no es un sustituto del petróleo. Este informe es muy claro al afirmar que aunque el oro es importante, nunca será un sustituto del petróleo como principal fuente de ingresos para Rusia. Y las recomendaciones para Occidente, el estudio propone seguir investigando cómo Rusia está usando el oro en el comercio de trueque y su creciente interés en la minería en África y otras exrepúblicas soviéticas. Así, mi gente, que ya con estos dos artículos que hemos revisado, ya tenemos las dos caras de la moneda. RT habla de una Rusia que es fuerte, que sus reservas crecen a niveles récord. Y RAND habla de que el oro es un recurso estratégico que ayuda, pero su producción enfrenta serios desafíos a largo plazo debido a las sanciones. Sigamos, porque esto se pone más interesante. Rusia cruza el umbral del comercio exterior de rublos. La participación de la moneda ha superado el 50% en todas las regiones comerciales por primera vez, según el Banco Central. La participación del rublo ruso en los pagos por las exportaciones rusas superó el 50% por primera vez en principios de este año, según datos del Banco Central. Moscú y muchos de sus socios comerciales han intensificado sus esfuerzos para reducir la exposición al sistema financiero occidental desde que los principales bancos, rusos fueron desconectados del SWIFT en el 2022 como parte de las sanciones relacionadas con Ucrania. Los bancos y las empresas han tratado de utilizar plataformas financieras y bancarias alternativas y utilizan cada vez más monedas nacionales en los acuerdos comerciales. Miren, en mayo, el rublo representó el 52,4% de los acuerdos de exportación, ligeramente más que el 52% de abril, ¿verdad? Ya que Moscú aceleró su alejamiento de las monedas occidentales bajo la presión de las sanciones. Según datos del Banco Central publicados a principios de este mes, ambos meses marcaron la primera vez que el rublo superó el 50% en todas las principales regiones comerciales. En particular, el aumento de los pagos de rublos coincide con una disminución en el uso de monedas de los llamados países amigables, dijo Tatiana Belyanshikova, profesora de finanzas de la Universidad Rusa de Economía de Plekhanov, Rusiyaska Gazeta, el jueves. Señaló que los socios comerciales, aparte de que utilizan principales monedas globales como el dólar estadounidense o el euro, prefieren cada vez más los rublos para evitar los costos de conversión y asegurar mejores condiciones. Ojo, que Oceanía lideró con el 94,2% de los pagos a la exportación en rublos, seguido del Caribe, 92,1%, y África, 84,6%. Europa y América del Norte alcanzaron el 59,8% y el 51,9% respectivamente. Así que el dominio del rublo y un cambio hacia las monedas nacionales es aún más pronunciado en el comercio con los estados vecinos y socios claves. Casi el 90% de los acuerdos con países cercanos se llevaron a cabo en monedas nacionales a finales de mayo. Mientras que el comercio de rublos yuan con China alcanzó el 95% a finales de 2024, según cifras del Banco Central. Los analistas dicen que los datos subrayan el impulso acelerado de la desdolarización de Moscú a medida que las sanciones remodelan los flujos financieros globales, con socios estratégicos adoptando cada vez más el rublo para eludir las restricciones. Así que ya con este segundo artículo de RT se refuerza la narrativa de la resiliencia rusa. Y veamos cuáles son los puntos claves acá. El dominio del rublo. Por primera vez la cuota del rublo en los pagos por exportaciones rusas ha superado ya el 50%, un hito que demuestra el éxito de la estrategia de la desdolarización. Efecto de las sanciones. El artículo representa este logro como una respuesta directa a las sanciones occidentales y a la desconexión del sistema SWIFT, lo que obligó a Rusia y sus socios a buscar alternativas. Y por supuesto, tenemos que hablar de las amistades estratégicas. Esto destaca que el rublo es la moneda preferida en el comercio con países amigos. Con un 95% de los acuerdos con China realizados en rublos y yuanes, esto subraya la fortaleza de sus nuevas alianzas. Y ahora, para cerrar con un botón de oro,
Pasemos a Moscow News. Ojo, que este noticiero no es ruso. Es un noticiero occidental, pura propaganda occidental, pero pongan atención lo que nos está diciendo. Dice, nunca será lo mismo. ¿Puede Occidente ganarle el mercado ruso a China? El subtítulo dice, Estados Unidos está interesado en disuadir a Moscú de alinearse demasiado estrechamente con Beijing. Pero es poco probable que este cambio se revierta por completo sin importar cómo termine la guerra. Es un artículo de Sergei Kiselev, agencia de noticias Moskva. Habla de que las consecuencias de la guerra en Ucrania para Rusia, incluyendo el rublo más débil, según él, las sanciones y el éxodo de las empresas occidentales han creado una apertura para las empresas chinas en el mercado ruso. Desde automóviles hasta maquinaria de carpintería y metalurgia, las empresas occidentales que alguna vez operaron en Rusia han sido dejadas de lado por competidores asiáticos. En algunos sectores es poco probable que este cambio se revierta por completo sin importar cómo termine la guerra. Bueno, ya con este párrafo podemos ver cómo Rand Corporation sí está un poco aislado de la realidad. Si bien Rand Corporation nos estaba diciendo de que la falla de Rusia es porque depende mucho del equipo occidental, pues ya acá este medio occidental, contradiciendo a otro medio occidental, pues ya dice de que el mercado asiático está muy empoderado en Rusia. Así que, ¿cuál es el plan de Estados Unidos para romper la alianza Rusia y China? Dice que Trump prometió desunir a Rusia y China en la campaña en otoño de 2024, llamando a su alianza la única cosa que nunca quieres que suceda. Palabras de Trump, ¿eh? Los comentarios alimentaron las conversaciones sobre un Nixon inverso, con Trump buscando un acuerdo con Moscú para acercar a Rusia a Occidente como Richard Nixon había hecho con China contra la Unión Soviética. Al comprometerse con Rusia, Estados Unidos podría disuadir a Moscú de alinearse demasiado estrechamente con China, a quien la administración Trump ve como su principal adversario, dijo en marzo el enviado especial de Trump, Steve Witkoff. El petróleo ruso hoy se está vendiendo barato en China. No estoy seguro de que sea un beneficio tan maravilloso, pero para los Estados Unidos, dijo Witkoff, cuando se le preguntó sobre la importancia de llegar a un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania. Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio también dijo que el abrazo Rusia-China era preocupante, aunque admitió que sería difícil despegar completamente a Rusia de China. O sea que ellos lo entienden, según este artículo. Si Rusia se convierte en un socio menor permanente de China a largo plazo, ahora estás hablando de dos potencias nucleares alineadas contra los Estados Unidos, dijo, advirtiendo que Moscú se está volviendo completamente dependiente de los chinos porque los hemos cortado. Rusia y Estados Unidos dijeron que discutieron las perspectivas de cooperación económica en las negociaciones esta primavera, pero no se tomaron medidas específicas. Así que, ¿qué importancia tiene China para la economía rusa? Pekín se ha convertido en un proveedor clave de equipos tecnológicos para Moscú desde la invasión de Ucrania. Alrededor del 76% de estos bienes utilizados por Rusia con fines militares en 2023 se originaron en China, según la Escuela de Economía de Kiev. Por eso les digo, es interesante, es fascinante ver cómo las narrativas son edificadas en Occidente. Si hubiera dicho de alguna institución de China, de alguna institución de Rusia, pero está hablando según la Escuela de Economía de Kiev. El artículo también dice que estos incluyen tanto productos fabricados en China como reexportados, como herramientas de corte de metal para fabricar hardware militar o microchips, utilizados en misiles para apuntar y guiar mediante el procesamiento de datos en tiempo real de GPS y otros servicios. Que China también ha reemplazado a Occidente como el principal comprador de petróleo y gas rusos, una fuente importante de moneda extranjera e ingresos fiscales para la economía rusa.
que el comercio se está expandiendo en sectores que dependen de la cooperación entre los gobiernos ruso y chino, como la energía y la defensa y más allá. Habla de que China representó aproximadamente el 89% de las importaciones de microchips de Rusia por un valor de dólares en el primer semestre de 2023 del 71% de todas las máquinas de procesamiento de materiales importadas en el 2024, en comparación con alrededor del 25% del 2021. Habla de que los microchips actúan como los cerebros de las economías modernas, alimentando las redes móviles, controlando los sistemas de seguridad de los automóviles y monitoreando las temperaturas en las plantas de energía. Y bueno, el artículo es bien extenso, no lo vamos a leer todo, pero sí habla de que los fabricantes europeos ofrecen mejor calidad y fiabilidad y solían tener mejores términos de garantía, pero la relación precio-calidad de China es obviamente muy difícil de competir. Mientras tanto, la producción de estas máquinas de Rusia es minúscula, dijo la fuente del Moscow Times. También dice que China ha inundado el mercado con productos terminados, sobre todo automóviles. Su presencia incluye fabricantes chinos como Haval, Chery, Geely y como modelos de marca occidental como el Ford Taurus, que se fabrican en China y se envían a Rusia. Habla también de que algunos nuevos vehículos premium chinos comienzan en unos 6 millones de rublos. Estamos hablando de unos 72,500 dólares en comparación con los aproximadamente 9,108,800 dólares de pagas por, digamos, por un Volkswagen Touareg que se puede traer de Europa, por ejemplo, que tendrías que pagar el doble por un Mercedes clase G. O sea, la competencia con China es dura. La cuestión acá, mi gente, es de que siempre se acusa de que la calidad china es mala o de baja calidad y que por eso el precio. Cuestión de que, como ya les he dicho anteriormente, esto yo lo pongo en tela de juicio porque yo he trabajado con mucho material chino de muy primera calidad, de muy buena calidad. Los chinos tienen calidades para todos, según lo que tú quieras pagar. Si tú quieres pagar barato, pues te dan clase C. Si quieres pagar más o menos, te dan clase B. Y Premium A, pues el precio va ajustado al tipo de calidad que uno quiera. O sea, ya de aquí a dictar que toda la producción china es copia barata y es mala, no, ese es un gran error de mercado, de competición. Y yo creía en esto fervientemente. En mi tiempo, cuando trabajaba para Procuraduría de equipo de alto nivel, se me ponía como meta no comprar equipo chino porque sería desastroso para el futuro, tiene mala calidad, tiene esto, tiene lo otro. ¿Y qué resultó? Que terminamos comprando equipos de un país, no voy a decir el nombre, y cuando este equipo falló y me tocó buscar por garantía y reparación, resulta que la base estaba en China. Se ha pagado un mogollón de plata por un equipo tan delicado como un equipo de aviación electrónica, ya que supuestamente se le había comprado a este país occidental. Pero cuando llegó el momento de trabajar ya a nivel de ingeniería para poder repararlo y mantenerlo, resulta que los ingenieros y todos los reemplazos estaban en China. Y a mí me tocó hablar con los ingenieros en China que hablaban un inglés perfecto, ¿ya? Y una muy buena cooperación técnica y de apoyo. Entonces, todo es cuestión de mercadeo, ¿verdad? Así pues, de que el Moscow Times nos está diciendo pues de que Rusia se ha caído en un profundo hoyo sempiterno que se llama China y que va a ser muy difícil sacarlo de ahí. Por supuesto que todas estas narrativas se crean a propósito, ¿no? Se crean a propósito porque pues está diciendo básicamente a Occidente que tomen acciones necesarias para que esto pare. Entonces, ¿qué nos dice el análisis de estas tres narrativas? La verdad es que la economía rusa no colapsó, pero tampoco es invulnerable.
Como nos demostró RT, Rusia ha logrado construir un sistema financiero y comercial para resistir las sanciones. Ahora, como nos advirtió Rand, esto vino con el costo de depender de otros y dejar sus industrias a un punto de estancamiento, según ellos. Pero la conclusión más importante es lo que nos revela el análisis de The Moscow Times, es que las sanciones no solo fallaron en su objetivo de destruir la economía rusa, sino que también crearon un efecto secundario que aterra a Washington, que ha sido la alianza inquebrantable entre Moscú y Pekín. La estrategia de Estados Unidos de un nixo invertido ya no es viable. La guerra económica no ha terminado, pero ya ha reconfigurado el mapa mundial. Las empresas occidentales no podrán recuperar fácilmente el mercado que perdieron en Rusia. Y el gran ganador de toda esta situación no es ni Rusia ni Occidente, sino China, que ahora tiene acceso a recursos energéticos baratos y ha convertido a su vecino del norte en un socio vital. La guerra de Ucrania ha acelerado el nacimiento de un nuevo orden global y sus consecuencias se sentirán durante décadas. Así, mi gente, que con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Si les pareció interesante este contraste de narrativas, no duden en darle me gusta o no me gusta. Suscríbanse si son nuevos por acá. Yo soy Rodolfo y nos vemos en el próximo capítulo análisis de qué hablan Geo. Y como siempre les digo, mi gente, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.